Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero y rico tiene que querer una esposa. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre así sean tan poco conocidos a su llegada a cualquier localidad. Esta creencia está tan arraigada en las familias que lo rodean que pronto es considerado propiedad indiscutible de una u otra de sus hijas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del horario que estén escuchando, bienvenidos al nuevo podcast de todos los libros que leí. Yo soy Erika. Y yo soy Emma. Y el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar de una de las más grandes obras de la literatura de todos los tiempos, creo yo, Orgullo y Prejuicio. Y uno de los mejores inicios que están marcados en la memoria de todo el que leyó o mínimamente que tiene un poco de cultura literaria, por llamarlo de alguna manera, es ese párrafo que acaba de leer Erika, que todos conocemos. Y no hace falta decir el nombre del libro porque ya sabemos de qué estamos hablando. Pero bueno, vamos a tratar de organizarnos un poco, aunque va a ser un poco complicado porque Hay mucho para tal cual, es demasiado. Creo que vamos a terminar hablando de nuestro querido Fitz William Darcy. Hace un tiempito vengo viendo a cierta cantidad de personas como que no entienden el por qué hay tanta fascinación por Darcy comparándolo con otros personajes también de Jane Austen. Pero creo que Darcy tiene, no sabría cómo explicarlo, es como, decís Darcy es palabra mayor, pero porque creo que una de las cosas que Es particularmente... como el Cheyenne de los libros. Claro, es el Cheyenne. No importa, a todos nos gusta Cheyenne. No importa lo que pase. Es que tiene un crecimiento tan importante que creo que ahí está el punto y es el punto clave de por qué todas amamos a Darcy. Uh-huh. Son esos. Tiene ese, es verdad, es el que más tiene. Ahora que lo dijiste, me puse a pensar. Es el que más crecimiento tiene de. Se podría decir, de todos los personajes. Y no solo él, sino Elizabeth también. Creo que son los que más crecen, que tienen. Sí, porque no es que uno dice, bueno, son... los odias al inicio y después los terminas amando, porque no, cada uno tiene lo suyo y cada quien va a querer a uno más que al otro, pero creo que al final del libro ellos mismos son conscientes Del crecimiento que tuvieron. y eso creo que hace especial a esta novela y hace que sea, creo yo, una de las más conocidas de Jane Austen. Yo creo que más allá de que no es mi favorito de Jane Austen, es el que está más trabajado. Va siendo como si está mejor escrito, no sé. Como que en términos estilísticos es como que está más completo. No sé, me da esa sensación. Y me sorprende que sea de los primeros, porque uno podría pensar que Persuasión, que es de los últimos, que también me encanta, la historia me parece fantástica, el Capitán Wentworth es... que ya vamos a hablar del Capitán Wentworth, pero sí, me parece que Orgullo y Prejuicio tiene eso y obviamente su popularidad tiene también que ver con las buenas adaptaciones que se Sí. hicieron de este libro. Tienen muy buenas adaptaciones, sobre todo la película. Sí. Que las películas a veces llegan más que las series, y bien las series de la BBC mayormente son más... Están mejor hechas, más fieles al libro, pero la película llega más. Y creo que al tener una buena película en el cine Sí. Eh, suma. el Darcy de Bath es espectacular y creo que muchas lo hemos conocido principalmente por él. Yo conocí primero la película, que no le presté mucha atención porque era muy chica. Después leí el libro, cuando volví a ver la película me fascinó. Y después ya vi la miniserie y también me enamoré del Darcy de Colin. Pero creo que hicieron muy buenas adaptaciones. Creo que hay otra más que no conocía yo, que hace poquito me enteré. Pero tiene mucho que ver con eso. Pero el libro en sí ya es majestuoso. Sí. No vamos a hablar de la historia, creo yo, porque es una historia conocida y hay 800.000 reseñas y análisis de la historia en sí y de lo que trata. Creo que enfocarnos en Elizabeth y en Darcy sería el punto clave del podcast de hoy.
Aunque también sería interesante analizar a Jane y a Bingley. También, es como un bonus track. Bingley me parece es hermoso. O sea, me parece como persona, me parece tan maravilloso que sea tan bueno. Creo rodeado de la gente que está rodeado, ¿no? Porque en un mundo ideal, creo que Jane y Bingley son los protagonistas. Porque tienen todas las características para ser los protagonistas. tal cual. Ella, chica más buena que el pan, o sea, es dulce, es linda, está dispuesta a sacrificarse por la familia. Si tuviera que casarse con Collins. Es la rayita predeterminada. Claro, y él también, o sea, es el chico bueno. Elizabeth y Darcy son los claro. antiprotagonistas, ahí está. Que está que es bueno y que se deja manipular, entonces sería interesante ver si alguien tiene un fanfic que lo pase, ver una historia relatada desde su punto de vista, porque creo que cambiaría mucho la historia si ellos fueran los protagonistas. Pero que me parece algo interesante que haya elegido a alguien como Elizabeth y alguien como Darcy, que son, creo que junto con Emma, los más imperfectos. Tal cual. Y creo que por eso gusta, porque no son, se sienten reales, se sienten personas reales, más allá, bueno, de que estamos hablando de otros siglos, de hace 200 años atrás, pero se sienten personas reales, que se equivocan y que les juzgan, más allá que vaya a caer medio cliché por el nombre, claro, ¿no? Pero creo que eso es lo que tiene de bueno este libro, que está contado por centrándose en personajes que están llenos de defectos. Y que reconocen esos defectos, que los ven. Claro. Y creo que, bueno, obviamente esa es la magia de... Y por algo prevalece tanto. La mayoría de los libros pone... hubiera puesto cualquier otra escritor, hubiera puesto a Jane y a Bingley como protagonistas, que también hubiera quedado una historia muy linda. Son hermosos los dos. Como el mismo le dice el padre, ¿no? Al final es como van a ser robados por sus criados y nunca les va a alcanzar la plata, por más que tengan mucho, porque van a ser tan dadivosos que nunca les va a alcanzar. Y me gusta ver dentro de esta historia también eso. Es como tenemos 3 tipos de relaciones, porque tenemos a Jane y a Bingley, que se enamoran prácticamente desde el segundo cero. A Elizabeth y a Darcy, que para mí se enamoran desde el minuto 0, desde que se ven por primera vez en ese ojos. Para mí se enamoran ahí, pero ellos no lo sabían. Y después tenemos a Wickham, que esta vez sí es Wickham, no como en el podcast de Sentido y Sensibilidad. A Wickham con Lydia, que bueno, Lydia es infumable, es insoportable. No, creo que no importa cuántas veces vea la película, la serie o cuántas veces lea el libro, no soporto a esa joven. Ay, Dios. ¿Sabes? Ni a la madre, porque los errores que comete Lidia son gran parte culpa de la madre, y bueno, el padre también no, pero la madre que la incentiva como señora. Bueno, yo en un primer momento, cuando leí por primeras veces el libro, no responsabilizaba al padre. Era como no le encontraba culpa, y cuando Darcy habla de la familia de Elizabeth y de su inferioridad de rango, y que la salvaba solamente a Lizzie y a Jane, para mí era como el padre no estaba mal, y hasta Mary me parecía que tampoco, pero después entendí que sí. La pasividad del padre o la inactividad o el no ponerle freno a la mujer con respecto a Lydia, y que obviamente Lydia influía en Kitty, hacía que también Mary se comportara de esa manera, porque tenía, por ahí era la menos agraciada según quien lo mire, entonces se esforzaba mucho más, pero no se le daba la importancia por estar opacada por las otras dos. Entonces también... Claro, está justo en el medio. Claro, ¿no? Entonces esa pasividad y esa no hacer nada, porque y ahí te das cuenta como todo el hacer de la madre y el no hacer del padre hacen un desequilibrio total, y como los extremos están mal en ninguno de los dos puntos. Y volvemos al tema de Elinor y Marianne, donde
el extremo sensible de Marianne y el cerrarse completamente como Elinor. Como ninguno de los dos extremos en ningún aspecto de la vida están tan buenos, digamos. Bueno, eso es algo que se vuelve a ver en Mansfield Park con la madre y el padre, que se hace en otro sentido, pero también porque la madre no hace nada. Es como todo las deja hacer. Y el padre es como demasiado estricto y demasiadas reglas y demasiado... Y es para analizar ahí la familia de Jane Austen. Ya vamos a ver Mansfield Park, que tiene mucha tela para cortar Mansfield Park. Siempre lo decimos, pero bueno, ya vamos a ir llegando a eso. Y volviendo a nuestro querido Fitzwilliam Darcy. Pero hay algo en particular que muchos lo toman de mala onda y bueno, que hace que Elizabeth y todos también, ¿no? Me refiero en el libro y también por fuera del libro, los lectores, pero yo soy Team Darcy desde el momento cero. Es como, si vos no conoces a nadie, tampoco, es que hay gente que no le sale ser simpática, y creo que juzgarlo por eso... Bueno, en este punto, y para más o menos ponernos en contexto, yo creo que dividiéndonos a nosotras mismas y analizando nuestras personalidades, yo sería más como Bingley y Emma sería más como Darcy. La gente que nos conoce sabe que es así. Entonces, para mí, no, a veces tengo que estar muy de mal humor para que se me complique entablar una conversación en un grupo donde no conozco a nadie. En cambio yo estaría literal como Darcy, ahí parado, y bailaría nomás con las hermanas de Bingley porque no conozco a nadie más. Y creo que como lectores, como dejémosla a Elizabeth que piense lo que quiera en el libro, pero a veces como lectores, como vi muchos que juzgan eso, es como bueno, recreído lo que sea, o sumándose a las opiniones que tiene Elizabeth de él, y es como, es eso de no entender que no todos son iguales en lo social, y que está bien. Después él sí se manda comentarios que desafortunados o sí, muy desafortunados, pero honestamente, el que esté libre del pecado que tire la primera piedra, ¿no? ¿Quién no tuvo algún comentario así en un ambiente que por ahí no conocía? Y a todos nos ha pasado de prejuzgar, de opinar o de hablar de alguien, y después cuando escuchamos la verdad de la otra persona o cuando los conocemos más en profundidad decimos, ay, cómo metí la pata por decir tal o cual cosa. claro. Pero creo que sí. Creo que está bueno también ver la mirada de alguien que se siente reflejado con Darcy. Porque yo particularmente es como, sí, me gusta todo, pero no lo entendía del todo. Es como yo en un primer momento me enamoro de Bingley. O sea, si yo tengo que elegir, por elegir, no sé si pudiera elegir entre ellos sería muy feliz, pero bueno, no pasa. Pero si tuviera que elegir a alguien de cuál enamorarme a primera vista, probablemente me enamore de Bingley. Yo probablemente no podría estar con alguien como Bingley. Es como, nah, demasiado bueno. Hay algo que le dice Bingley a Darcy, que le dice, yo no sé por qué estás empeñado en que te caiga mal todo el mundo o algo así, le dice, y Darcy le dice, yo no entiendo cómo a vos te cae bien todo el mundo. Y suele pasar, y es entender que tenemos personalidades diferentes, que somos distintos, y obviamente entender el contexto de cada cual, sí. Bingley nació en una familia adinerada tanto como Darcy. Darcy fue criado para manejar todo un lugar que por lo que entendí o más o menos, toda la región más o menos se mantiene en base a lo que se produce en Pemberley. En Pemberley, se me fue el nombre. En Pemberley. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Queda bajo su hermana queda bajo la tutela de él de muy joven. Entonces, claro, esa es la diferencia entre Bingley y Darcy. Darcy tuvo que hacerse cargo de todo antes que Darcy, digamos, antes que Bingley, o de otra manera. Entonces eso es, el carácter te va a cambiar algo, porque no, las responsabilidades, tenés que madurar más rápido, no hay de otra. Entonces tampoco quiero justificar lo que después, obviamente las cagadas que se manda Darcy,
pero, pero sí entenderlo y entender el por qué es como es, tanto como Elizabeth, ¿no? Es que en realidad la única cagada que se manda es lo de Jane. Claro, de Porque, prejuzgar, pero también es entendible, es como... porque no se manda otra cagada. Porque la otra que la acusa Elizabeth es de Wickham y ahí él no tuvo nada que ver. Bueno, Wickham. O sea, Wickham va a formar parte de nuestra lista negra forever. Va, al menos de la mía. no, la cruz. Pero entender su punto y entender de dónde viene hace que después su... Claro, y en la carta él incluso lo pone como no me di cuenta que estaba haciendo algún mal. Está bien, no tendría que haberse metido en primer lugar. De la manera en que se metió. Como Pero- está bien, podría haberle dicho al amigo como tranqui o tratar de averiguar él por otro lado, a ver qué onda la piba, mam. Pero meterse como se metió no está bien. Pero es entendible... Estamos hablando de adultos, o sea, es como... Claro, no es que es el hijo, es el amigo. Claro, pero es entendible decir, bueno, es el mejor amigo, no quiere que haga un matrimonio desafortunado, porque obviamente hoy por hoy se separan y listo. Pero en esa época no era todo tan Claro. laxo como ahora, entonces es Claro, y un entendible. mal matrimonio, un matrimonio de coso podría terminar en un repudio de la familia o que no puedan estar más en sociedad y un montón de cuestiones que eran graves en la época. Entonces es entendible de su actitud. Ahora, el punto de por qué lo amamos es Por todo. por todo, Por todo. básicamente. Porque Hello tiene 10.000 libras. Pemberley. ¿qué les pasa? ¿Cómo no pueden amarlo? Banales total. Pero ver ese crecimiento y ver cómo el rechazo de ella no lo deja inerte. No es que dice, bueno, tengo 10.000 libras, me puedo buscar a otra. No, es, ¿por qué no? Creo yo que hace un autoanálisis de decir, ¿por qué me dijo que no? O sea, él estaba seguro que ella le iba a decir que sí. Eso es lo más grandioso de todo. Que lo da como así, como muy enamorado, muy... La tengo ahí, a los pies. Y que ella diga como, no man. O sea, Como, falló. ¿Qué Cara- falló? ¿Qué cara- error en la Matrix? claro. Y me gusta que ella le diga que no, independientemente de quién era él. Que se Claro. mantenga fiel a lo suyo. Porque Sabiendo que eso la podría ayudar, incluso porque podría, bueno, si se casaba con él en ese momento, podría ayudar a Jane a estar con Bingley, a ayudar económicamente a la familia, a que... Y aún así es como, no te quiero. Y eso es una de las cosas que me parece muy fuerte de Elizabeth, tener esa fortaleza de que ella al principio le dice a Jane, o sea, yo me quiero casar por amor. No me importa nada, o sea, yo me quiero casar por amor. Y yo soy una romántica empedernida, entonces yo creo en el amor. Entonces es como, me parece súper romántico que mantenga eso. Emma tendrá su opinión. El ciudadano se reserva el derecho de declarar. Más para esa época, sobre todo. El decir me voy a casar por amor. Y más teniendo en cuenta que es consciente Elizabeth de la situación frágil en que están tanto ella como sus hermanas. Y aún así es como tener esa visión de no, mira, si yo me caso me voy a casar por amor, no me voy a casar por conveniencia. Me parece admirable. Y agradezco que haya rechazado a Collins, porque por favor. Qué hombre. Porque no es malo. Porque no es malo. Y no, incluso tiene buenas intenciones, porque podría haberse casado con cualquiera. Y él va a buscar decir, bueno, si yo sé que voy a heredar esto también, como bueno, busco en la familia de mi tío. Sí, sería el tío. En sus primas, que actúa bien el tipo. O sea, porque actúa re bien. Pero está en lamebotas. Es como... Ahí Igual yo creo que se hubiera casado con Mary. Yo lo veía con sí. Mary, es como hubieran hecho una muy buena, hubieran sido muy felices. Sí. Igual ahora siento que, bueno,
Charlotte se casó porque era como, bueno, ya está. Tic Pero- tac, tic tac. Claro, pero me incluso caso. ella lo dice, ella no es... Claro. Ese me gusta de ella, que incluso siendo amiga de Lizzie... Que le dices como, bueno, vos querías casarte por amor. Es como yo creo la practicidad del matrimonio me puede brindar estas comodidades y ya está. A veces, con suerte, voy a ser feliz. Y eso es Creo que tan- refleja mucho cómo eran los matrimonios de la época. Y creo que esas pequeñas cosas son las que hacen que me encante Jane Austen, porque te lo pone sin que sea tal vez lo central, pero te hace esas pequeñas críticas al matrimonio o a las convenciones de la época, que son críticas muy sutiles. Incluso que la no te... primera frase del libro, ya con lo que Claro. arranca. Es como, O sea, no de solo una. era para la mujer, sino también, bueno, obviamente era muchísimo más para la mujer, pero como el hombre decirse dueño de determinada cantidad de plata, tiene que buscar una esposa. No hay de otra. No podía quedar soltero, ponele. Y con las mujeres obviamente había muchísima más presión. Quedaban solteros, como sabés que van a empezar a hablar y decir, inventar cosas sobre por qué está soltero fulano, si tiene posición, si tiene... Claro, no. entonces las pequeñas cosas son las que me gustan, porque te lo pone ahí a Charlotte diciendo, bueno, vos te querés casar por amor, yo me caso porque me es práctico, me está ofreciendo algo que me conviene Y ya no puedo ser una carga para mis padres. Claro, y me caso y es como, ¿y es infeliz? No, pero porque es la concepción del matrimonio que tenían. Se acomoda a lo que la vida le brinda. Y era lo que hacían la mayoría, tanto hombres como mujeres. Y me parece interesante y me parece muy bueno que ponga esas pequeñas cosas en sus libros. Bueno, que es como Emma cuando dice, las mujeres se casan por posición, fortuna, y no me acuerdo cuál es la otra más que dice, porque creo que dice 3 cosas. Y que le dice a Harry, yo tengo las 3, ¿por qué me voy a querer casar? No necesito mayor posición, tengo fortuna, ¿para qué me voy a casar? Y en ningún otro lugar iba a tener más autoridad que en su propia casa. Claro, y eso es lo que dice, que ella rige su casa. Entonces... Y también esas cosas me parecen críticas, o mínimamente poner ahí blanco sobre negro qué pasaba en la época. Claro, porque a veces nos olvidamos de que, bueno, hoy por hoy la gente, ¿por qué se casa? Algunos Porque pintó. Algunos porque pintó. Otros porque están conviviendo hace 10 años y bueno, ya Otros está. porque tuvieron hijos. Pero también es interesante el preguntarnos ¿por qué? No solo porque se casan, porque tienen noviazgos o relaciones formales. ¿Y por qué a veces se quedan en relaciones en donde no están completamente felices? Hoy en día creo que muchos creen o tienen la bandera de no, estamos por amor o por cariño, y muchos son Charlotte. Están por practicidad. Es porque somos todos Charlotte. ¿Saben? No te hagas, no nos desconozcamos. Es que realmente es así, a veces se quedan porque sí, porque no pasa algo. Que creo que las relaciones de hoy por hoy necesitan que llegado determinado momento es como se pelean solo si hay un tercero en discordia, si hay una pelea grande, y a veces no hace falta que pase o algo. Se pelean cuando quedan embarazadas, que es el común. Claro. Quedaron embarazadas, tienen un hijo y ahí se pelean. Y a veces no hace falta que pase algo, a veces el amor no es suficiente. A veces los objetivos, las metas cambian, porque las personas vamos cambiando, vamos creciendo, y es importante entender que no importa que no pase nada, si vos ya no estás cómoda en ese lugar, si vos ya no estás cómodo en ese lugar, no tenés por qué quedarte. Seamos más Elizabeth y menos Charlotte. Tal cual, vamos a hashtagear eso. Claro. Más Elizabeth en el mundo. Como no todos vamos a ser Jane, que encontramos ahí a nuestra media naranja, a nuestro... Porque es así, ellos se encontraron, pero no todos. Debe haber gente que sí encuentra a su alma gemela como Jane. Y hay gente que se conforma. Claro. Básicamente. No digo que van a ser infelices, ¿no? Digo, yo desearía poder casarme por amor, porque, como dije hace rato... Hashtag romántica. Tal cual. Pero... otra cosa diría, ahora hablando de las críticas que hace a la sociedad del momento Jane Austen, me vino la imagen
hablando de los hombres que tienen fortuna y están como obligados a casarse, de las mujeres. Creo que tenemos varios personajes a lo largo de los libros de mujeres que enviudaron, que tienen grandes fortunas y que en ambos, a las que recuerdo ahora, como Lady Catherine y la mamá de La señora Jennings. No, la mamá de Fanny. Dashwood. La señora Ferrars. La señora Ferrars. Las dos son muy similares en actitud, en forma de ser, en todo. Y creo que también con eso está haciendo no sé si crítica, pero sino mostrando que las mujeres cuando estaban en esa posición tenían que ser, está bien, muchos odian a ambos personajes, pero creo que como mujer con fortuna y con poder en esa época y ahora también, tenés que ser así, si no te pasan por encima. Y creo que tiene mucho de eso el poner los personajes o como y creo que también pasan en muchas películas que puedo recordar, libros, series de época, que cuando hay una mujer en el poder la retratan así. Y es porque en definitiva tenían que ser así. Si hoy en día es difícil, en esa época pienso en la reina Elizabeth, así como gran ejemplo que la tienen como bueno más recientemente también tienes poner ejemplos como Margaret Thatcher, que le dicen la dama de hierro, que tenían que ser así porque si no las pasaban por encima, honestamente. Y más una cercano, como... Angela Merkel, claro, canciller de Alemania, sí, que también se la tiene como una persona completamente fría, dura, y bueno, por no nombrar a otros personajes más actuales, a los cuales se los tacha de soberbios, de fríos, de altaneros, pero como mujeres con poder siempre va a ser más complicado mantenerse, siempre va a ser más complicado afrontar las críticas porque siempre se van por el facilismo. Claro. En ese caso, en esa época no se las trataba de libertinas, pero también entender que ellas tenían que mantener en pie la fortuna para que los el hijos nombre de la familia también, para que las hijas, los hijos pudieran recibirlo y puedan seguir con el legado familiar y todo eso. Entonces, y si bien a uno le puede parecer como, bueno, dejar a tu hijo que se case con quien quiera, es entendible que quieran que sus hijos tengan buenos matrimonios. Ahí va. Es entender que el matrimonio es muy importante. Que vemos como bueno, ¿no? Es así, también podemos juzgarlo y podemos analizarlo, ¿no? Pero que quieran que sus hijos tengan, no está mal que tengan un buen matrimonio. Y es entendible que Darcy quiere un buen matrimonio también. Volviendo a Darcy. Claro. Todo vuelve a Darcy. Todo vuelve a ti, Darcy. Creo que a veces juzgamos mucho las actitudes de personajes de otras épocas con la mente moderna, y no solo personajes literarios, sino personajes históricos con nuestro pensamiento moderno. Y está bien analizarlos, ¿no? No digo que no haya que analizarlos. Pero también es necesario entenderlo en el contexto. El contexto siempre importa. Y no es lo mismo que me hagas... Si me haces una versión, como van a hacer ahora de Persuasión, moderna, de Orgullo y Prejuicio, y es obvio que ahí me vas a tener que poner otras cuestiones. Porque va a quedar fuera de lugar porque estamos en otra época. Claro. Así como si hacían una versión tipo moderna en los años 50. Y tendrías que poner otras cosas. Pero en el contexto de esa época, yo no veo mal el accionar de Darcy, ni con lo de Jane, ni con nada. Sí, como se excede. Claro, que eso mismo, puedes juzgar que se excede el límite, pero también es entendible porque Bingley era como un hermano. Y eso es lo importante. Bingley está solo, o sea, no tiene un hermano. Claro, entonces creo que Darcy ejerce ese puesto para él y Bingley para Darcy también. Entonces se tienen tanto afecto que, bueno, se permiten esas licencias de influir por ahí de más. Pero también algo que me gusta de Darcy es que reconoce, y vuelvo a repetirlo como lo repetí 50 veces. Es que eso es lo más importante. Tanto en el cambio de actitud de Elizabeth como de Darcy en su crecimiento como personajes, es que ambos reconocen que estuvieron mal.
él reconoce que sí, se excedió y que tal vez no debería haberse metido, pero yo sigo diciendo que no estuvo mal. Pero incluso Elizabeth, cuando después de reflexionar y después de del enojo inicial y de que lee la carta con tranquilidad y todo eso, se da cuenta que tiene razón. Que si ella se pone en el lado de Darcy, la actitud de la familia de ella es como bastante reprochable. porque incluso ella misma la reprocha. Pero ¿qué pasa? Ella los quiere porque ella los conoce porque son su sangre. Pero ella misma reprocha el accionar de sus hermanas, de su mamá, también incluso el de su padre hasta cierto punto. Incluso ella misma con sus comentarios. Y me gusta ese... Aguante sus comentarios. Esos arrepentimientos. Hay algo que no está, y que porque tengo el libro en la mano, lo muestro, no lo ven, pero yo tengo el libro en la mano, que no muestran en ninguna de las versiones que yo he visto, es ellos interactúan mucho más cuando Bingley vuelve por Jane. Sí. Y hay algo que encontré, un pensamiento de Elizabeth cuando lo empieza a ver por primeras veces después que vuelve, y dice: un hombre al que he rechazado, debo estarlo, casi espero que renazca su amor. No hay un solo hombre que no se rebelase contra la debilidad que supondría una segunda declaración a la misma mujer. No hay indignidad mayor para ellos. Como ella es como... está resignada, ella se da cuenta que actúa mal, ella se enamora de él a destiempo porque tiene mal timing y reconoce que es como, ya está. Entonces esa cosa de que no hay mayor indignidad para ellos que una segunda proposición, que él después se lo vuelva a proponer y que le abra su corazón. Es que eso es lo que amamos de Darcy. Creo que eso lo eleva. Bueno, hay alguien más que lo propone 2 veces. Sí. Pero bueno, no quería spoilear podcast futuros. Y por eso son de los mejores. Retomando algo de recién, que Darcy también se pone en el lugar de Elizabeth después de Coso y entiende por qué ella lo rechaza. Y creo que eso hace que él cambie de actitud y bueno, todo lo que pasa después cuando se cruzan en Pemberley. Y esos momentos tan incómodos pero tan lindos para los lectores. Que creo que es lo importante, que deja una gran lección este libro en cuestión de relaciones. No solo relaciones de pareja, sino todo tipo de relaciones. Y es que ambos son capaces de mirar desde los ojos del otro y mirarse y ver, bueno, sí, mirá, no estuvo bien. Cometí estos errores y está bien que me odie, que haya hecho eso, porque es verdad que mi familia se comportó mal, es verdad que yo no debía haberme metido. Entonces que creo que eso de ver sus propias acciones, pero tratando de ponerse del lado del otro y entender las acciones del otro, es muy importante en el desarrollo de su relación y es muy importante en la vida, ¿no? Pero me parece que eso es lo que más suma. Me quedé perdida en la declaración de Darcy. Creo que no hay mucho... Bueno, en realidad podríamos estar hablando 15 horas de Darcy, pero yo sigo con el libro en la mano, entonces como releí cuestiones, quería leerles también cuando él se le declara nuevamente, básicamente, le dice: es usted demasiado generosa para burlarse de mí. Si sus sentimientos son aún los mismos que en el pasado abril, díganmelo de una vez. Mi cariño y mis deseos no han cambiado, pero una sola palabra suya pero con una sola palabra suya no volveré a insistir más. Es como que Chayanne te canta una balada en el oído. Esa cosa de: sigo enamorado de vos, pero si vos seguís sintiendo igual no te voy a molestar. O sea, después de haber hecho todo lo que hizo... Me encanta porque las dos declaraciones son diametralmente opuestas. Porque en una va totalmente confiado de que ella le va a decir que sí y va con toda la seguridad y recibe el no más grande del mundo, porque no solo le dice no, sino que le dice de todo a Elizabeth. Porque Elizabeth no puede creer que sea tan cara dura.
de pedirle casamiento, porque Elizabeth está como, ¿qué carajo, señor? O sea, me acaba Te de odio. Claro. Es que si lo pensamos también un poco, es como si viene alguien y te dice que tú sos inferior y que contra su buen juicio. Ahí Yo me enamoro. cuando las personas En contra de mi buen juicio, creo que cuando las personas hablan de Darcy y ven esa declaración y no conocen todo el contexto y no. como si, ¿y eso le parece romántico? Ahora, cuando vos lees la segunda declaración en donde le dice como Y creo que en es eso un corazón de melón. en eso se muestra. Ay, imagínatelo a Henry Cavill haciendo de Darcy. Ay, Por qué favor, lindo. hagamos una campaña, gente. Que con la adaptación no importa que sea moderna. Eh, Ay, no podía con eso. Chicos, volvemos siempre a Henry Cavill. Sí. Pero esa segunda declaración tan insegura, una persona tan orgullosa, tan de su posición, tanto que vaya con tanta inseguridad, con tanto miedo, es hermoso. Demuestra el eso. crecimiento de su personaje. Y la humildad que presenta ya al final. Entonces, si hay algo que me gustaría que en próximas adaptaciones hagan es que incorporen esas escenas posteriores donde Elizabeth y Darcy ya están comprometidos. Creo que pasa mucho con las adaptaciones en general, que parece que es como Marianne parece que se enamora en 2 segundos del coronel Brandon. Elizabeth parece que de la nada, es como, ay, vi Pemberley, ay, creo que me enamoré. Claro, y es como, Parece que es como muy... parece que es por interés, porque vio la casa. Y que de la no. nada. Y no, es una construcción mucho más grande. Incluso después, como digo, cuando ellos ya se comprometen uno con el otro y él todavía no habla con el padre, él va a cenar. Y la madre de ella se queja constantemente porque él es presumido y todo. Y Elizabeth no le puede decir nada. Entonces, esa parte me encantaría verla. Me encantaría ver todas esas escenas en la casa de los Bennett. Creo que sería algo muy interesante para ver en alguna adaptación cinematográfica. Por eso creo, los que leímos el libro, creo que vamos más aún a Darcy que los que vieron solo las películas, porque... Les recomendaremos fuertemente que lean el libro. Los libros de Jane Austen valen la pena leerlos. Y no porque son libros muy largos. Creo que las que más se acercan son las adaptaciones de la BBC, pero Sí. Ninguna... Este libro tiene menos de 300 páginas y es una maravilla. Hay que leerlos. Y porque entender... la pluma de Austen, es que ahí entendés por qué amamos a Darcy. El tono que le pone a bueno, las conversaciones que tienen, los intercambios entre Darcy y Elizabeth, si te gustan en la película, en el libro, fluyen de una manera exquisita. Es la auténtica Jazz Queen Beach, Elizabeth, y la amamos. Otra que la escena de la película de 2005 entre Keira Knightley y Matt, que ella le dice del baile. Y que se va entre los que están bailando muy, muy reina total. Y es fantástico. Creo que es el reflejo máximo. Creo que me encanta que incluya esas cosas en un libro de época. Y en un libro que... No solo de época, porque yo puedo escribir hoy en día un libro de época y meterle cosas así. Pero Austen lo escribió en el 1800. Y te escribió eso en el 1800. Entonces, eso es lo fantástico de esta historia. Y eso es lo maravilloso de un personaje como Fitzwilliam Darcy. Es hacer una recapacitación de su actitud altanera, orgullosa, de su posición y con humildad ir a ofrecer su corazón a la persona a la cual antes había dicho... sé que no me mereces, pero me enamoré igual. Y todo le dije. Y volver y decir... No, ¿sabes qué? Me arrepiento por la manera en que te lo... O sea... Ya el hecho de escribirle la carta, creo que eso habla muchísimo. La carta que le escribe, porque en todo caso no le debe ninguna explicación. Sin embargo lo hace. Como simplemente, uy, te pedí... Y podía haber quedado ahí y nadie se enteraba. Entonces, o sea, esas son las razones por las cuales para mí enaltecen a este personaje, a esta historia y al mundo de Orgullo y Prejuicio, y por algo está tan vigente hoy en día y por algo hay tantos clubes de fans de Darcy y de esta pareja tan particular. Como una recomendación que ahora me acordé, si les gusta mucho Orgullo y Prejuicio y todo ese mundo, vean la película Austenland.
Y también creo- la miniserie de Perdida en Austin, porque creo que nos representan ambas versiones. hay muchas las que estamos enamoradas de Darcy y enamoradas de todo ese mundo. Creo que son buenas para reírse un rato y jugar con el jugar un poco, ¿no? Que creo que fue lo que hicieron los escritores de ambas propuestas. Así que creo que hasta acá llegamos el día de hoy. Creo que hemos expuesto bastante arduamente por qué amamos a Darcy, por qué amamos esta obra maestra de Jane Austen. Cuéntenos en los comentarios si a ustedes les gusta esta historia, si la conocían, porque por ahí hay gente que todavía no la conoce, si aman o no a Darcy, qué piensan de Elizabeth, de Darcy, qué piensan de Bingley y de Jane, y por sobre todo, qué piensan de Lydia y la señora Bennet. Me encantaría leer los comentarios sobre la señora Bennet y sus pobres nervios. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como todos los libros que leí, que pueden escuchar los podcasts anteriores, que tenemos ya las listas de reproducción armadas con los libros que estamos leyendo de el reto de un año con Nicholas Sparks, y subimos uno anterior de Jane Austen también, de Sentido y Sensibilidad, y después hay una que otra reseña de libros un poco más contemporáneos. Bueno, hasta acá el podcast del día de hoy. Nos despedimos hasta la próxima y nada más. Chao. Chao.